En una iglesia como esta, todos estamos llamados, ya que Dios nos ha invitado y nos da la oportunidad de invertir nuestras vidas en aquellas cosas que tienen valor para toda la eternidad. Iglesia Berea existe para glorificar a Dios y presentar a cada persona completa en Cristo. Cada uno, cada día, viviendo con una sola misión. Hoy comenzamos una nueva serie basada en el Evangelio de San Juan. Y hoy vamos a tener la introducción porque quiero dar algunos anuncios muy importantes al final del servicio. Así que abran sus Biblias en el Evangelio de San Juan. El cual nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas o creadas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hoy nos vamos a enfocar en lo que es la introducción, porque estamos empezando esta nueva serie con este Evangelio. Y la importancia de ellos es para que podamos tener un fundamento panorámico del por qué este Evangelio fue escrito. Me gusta mucho la historia, entonces es importante que podamos comprender el por qué el Evangelio fue escrito. ¿Por qué Juan habla de una forma diferente en su escrito aquí en el Evangelio? Los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tratan sobre la vida general del Señor Jesucristo, desde su nacimiento, su muerte, su resurrección. De eso trata. Los 3 primeros evangelios son muy similares en muchas formas, con excepción del Evangelio de San Juan, que es muy diferente. Y hoy en esta introducción vamos a ver y analizar el por qué el Evangelio de Juan es tan diferente a los otros evangelios. Alguien preguntaba en una ocasión, ¿por qué los primeros 3 evangelios se parecen mucho? Bueno, es una buena pregunta, y es bueno hacerle pregunta al texto bíblico, a la Biblia, ¿verdad? Y Dios nos va dando la respuesta. Se lo voy a poner de esta forma. Como una ilustración, voy a dar 2 ilustraciones. La primera es: 4 personas están en la cima de una montaña. Uno de ellos es un ingeniero, el otro de ellos es un pintor, el otro de ellos es un poeta, ¿okay? Y el otro es un fotógrafo. Los 4 personajes están viendo el mismo panorama que pueden ver de arriba de la cima de esa montaña. Pero cada uno de ellos ve aquel panorama y el ingeniero dice: wow, entre estas 2 montañas puedo edificar un hermoso puente. El pintor puede decir: wow, qué precioso vista panorámica hay desde acá, y puedo pintar. El fotógrafo puede decir: en el atardecer aquí se mira precioso, o en el amanecer, y es un lugar lindo para poder tomar una de esas fotos de recuerdo. El poeta puede inspirarse y sacar una hermosa poesía. Así que los 4 están viendo el mismo lugar, pero cada uno de ellos tiene un pensamiento totalmente diferente.
a lo que se puede hacer con ese panorama que está bien. Se lo voy a poner de otra forma. ¿Cuántos de ustedes han presenciado un accidente? Un accidente. Usualmente hay varios testigos que ven el accidente, y cuando llega el policía o la policía a hacer un informe con respecto al accidente, 4 personas vieron el accidente. Uno lo describe de una forma, el otro lo describe de otra forma, el otro y el otro, los otros 2, también describen el accidente con algunos detalles similares. Otros hablan algunos detalles que no mencionaron los otros 3. El fin de ello es que los 4 personajes vieron el accidente y los 4 describen el accidente. Tal vez no de la misma forma, pero sin duda alguna están describiendo el mismo incidente. ¿Lo entendemos ahí? Lo mismo sucede con los evangelios. Alguien puede preguntar, ¿cuántos evangelios hay? 4 decimos nosotros, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero la realidad es que existe un solo evangelio. Los 4 evangelios se compilan en un solo evangelio, que es la vida de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo claramente en Gálatas, no que haya otro evangelio, como algunos dicen que existe otro evangelio. No, hay un solo evangelio, y nosotros vivimos bajo ese estándar de que existe un solo evangelio, y que es el evangelio de Jesucristo. Ahora bien, voy a dar algunas cortas descripciones de cada evangelio para luego entrar la próxima semana en lleno en lo que es el evangelio de San Juan. El evangelio de Mateo, por ejemplo, Mateo, ¿quién era Mateo? Mateo era un judío, ¿verdad? Él vivía en Capernaum y fue llamado por el Señor Jesucristo. Mateo era conocido como un publicano. El publicano era un recaudador de impuestos. Podemos decir, hoy en día pertenecía al IRS, ¿verdad? Y colectaba impuestos. Mateo era odiado por los judíos. Usted dirá, pero ¿por qué Mateo era odiado si él era también judío? Bueno, porque Mateo se había puesto al servicio del imperio romano para sacarle dinero a través de los impuestos a su mismo pueblo. ¿Sí me voy a entender? El problema era que muchos de estos recaudadores de impuestos no solamente recaudaban impuestos para Roma, sino que le aumentaban un poquito más, y ¿sabe qué? El resto era para su bolsillo, y eran muy odiados por causa de eso, porque le estaban robando a su mismo pueblo. ¿Recuerdan el caso de Zaqueo? Aquel hombre de corta estatura que reconoció que Jesús iba pasando por Jericó, y él era también un recaudador de impuestos, ¿verdad? Y dice que cuando se arrepintió, devolvió todo aquello que él había robado. Así que ellos eran muy odiados por los judíos. Mateo presentó a Jesús en su evangelio como el rey, ¿verdad? Y él escribe de una forma directa a los judíos, El propósito del evangelio de Mateo era demostrar que Jesús de Nazaret era el Mesías real que los judíos estaban esperando, con las tantas enseñanzas que habían del Antiguo Testamento. Mateo presenta a Jesús como el rey de los judíos. Marcos, por otro lado, conocido como Juan Marcos. Marcos fue aquel joven en el cual Bernabé y Pablo tienen una disputa, porque Juan Marcos era joven y algo sucedió en su caminar con el apóstol Pablo, que Pablo decidió, no quiero trabajar contigo, no quiero ir a hacer el ministerio contigo. Y a veces esas cosas pueden suceder dentro de la iglesia aún hoy día, pero no quiere decir que pierden su salvación o nada por el estilo. Entonces había este conflicto entre Juan Marcos y Bernabé,
y Juan Marcos no fue con Pablo a las misiones. Pero vemos que Pablo más adelante acepta, ¿verdad? Y luego Juan Marcos vemos que le trae el capote o la chamarra, como dicen en México, o la chumpa, como dicen por ahí, por Centroamérica, para calentar el cuerpo del apóstol Pablo, que se encontraba en prisión. Marcos fue escrita entre el año 50, 60, por ahí, del primer siglo después de Cristo, y él presenta a Jesús como el siervo de Dios, al siervo de Dios. He aquí tu siervo, dice en algunos de los textos. Tanto Mateo como Lucas tienen mucho de lo que se escribió en Marcos. Marcos se le acredita como el primer evangelio. ¿Ok? Se le da crédito a Marcos como ser el primer evangelio, y de ahí tanto Mateo como Lucas toman y luego añaden algunas otras cosas a sus propios evangelios. Lucas era un médico, por eso usted ve el evangelio de Lucas con tantos detalles y cosas minuciosas, porque como médico los doctores tienen esa pericia de ser más detallosos en las cosas, ¿verdad? Y entonces Lucas era un médico, él era griego, muy amigo del apóstol Pablo, acompañaba al apóstol Pablo en sus viajes misioneros, le ayudaba, ¿verdad? Y Lucas escribe su evangelio a un personaje llamado Teófilo. Lucas también se le acredita la escritura del libro de los Hechos al doctor Lucas. Así que tanto su evangelio, que lleva su nombre, como el libro de los Hechos, él fue inspirado para escribir estas dos cartas, ¿verdad? El propósito de él, el propósito central, era presentar a Jesús como el Hijo del Hombre, Así que ahora con Juan Juan, aunque era conocido como el discípulo amado, también tenía su carácter, ¿verdad? Su carácter era un carácter fuerte. En una ocasión dice, bueno, que descaigan rayos a esas personas de ese lugar y que Dios los destruya. Sus destinatarios no solamente eran los judíos, sino que también los gentiles. Se cree que su evangelio fue escrito previo al año 100 después del Señor Jesucristo, entre el 90 y el 100. A él también se le acredita primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan, y al final del tiempo se le acredita el último libro de la Biblia. ¿Cuál es el último libro de la Biblia? El Apocalipsis, ¿verdad? El Apocalipsis. Juan vivió en el periodo del emperador Domitiano. Domitiano lo exilió a él y lo envió a la isla de Patmos, ¿verdad? Después de haber escrito primera, segunda, tercera de Juan y el Evangelio, y luego fue llevado allá a esta isla de Patmos. Ahí fue preso él entonces. Juan, su propósito es muy interesante, porque al igual que nosotros, presenta también a Jesús como el Hijo de Dios. Todos estos evangelios de una perspectiva tal vez diferente querían mostrarle tanto a los judíos como a los gentiles de que Jesús era el Hijo de Dios. Él escribe esta carta desde Éfeso, o su evangelio, y su propósito era precisamente ese, presentar a Jesús como el Hijo de Dios. Muy bien, así como les ilustré los dos puntos de aquellos 4 personas que estaban sobre una montaña y aquellos que vieron un accidente, Juan es diferente a los 3 previos evangelios. En primer lugar, Juan dirige su evangelio a los judíos, pero mayormente a los griegos o a los gentiles. Ha de haber
ha sido muy interesante saber que existían ya los 3 primeros evangelios. Y Juan, recuerden que la iglesia comenzó ¿con quién? Con los judíos, ¿verdad? Entonces para Mateo, Marcos y Lucas les fue más fácil hablarle a los judíos con un lenguaje conocido por los judíos. Pero al pasar el tiempo, la iglesia se fue llenando de personas no judías, que eran conocidos como los gentiles. En su mayoría eran griegas o griegos, ¿verdad? Las personas que comenzaron a entregarse al Señor. Así que el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, tuvo que escribir su evangelio un poco diferente para que los gentiles pudiesen entender ese evangelio, de presentar a Jesús de una forma diferente para que ellos pudieran comprender quién era Jesús. Porque, por ejemplo, un gentil, un griego, incluso muchas personas en nuestro contexto latinoamericano, ¿verdad? Cuando usted abre su evangelio, el evangelio de Mateo, ¿qué es lo primero que nota en el primer capítulo? ¿Qué es lo primero que vemos en el capítulo 1 de Mateo? Un montón de nombres y apellidos, ¿verdad? Ahí. Para nosotros los latinoamericanos, como para los griegos o los gentiles en aquel periodo de la historia, ver ese montón de nombres no significaba nada importante, simplemente eran nombres. A nosotros no seguimos nuestra genealogía, ¿verdad? Podemos decir, bueno, parientes vinieron de España y hasta ahí llegó, ¿verdad? No investigamos, pero para el judío, hasta el día de hoy, la genealogía de alguien que nace hoy día, en el 2018, es trazada hasta periodos del Antiguo Testamento. Y por eso en la Biblia podemos ver ese montón de nombres. Y fueron escritos ahí para trazar la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Se suma de 14 en 14 en 14 los nombres en cada generación. Y de esta forma podía ser rastreada entonces la genealogía del Señor Jesucristo en Mateo, que habló a los judíos para determinar que sí, Jesús venía en la genealogía que indicaba que venía del rey David, que era conocido como el hijo de David, ¿verdad? En ese momento de la historia era visto de esta forma. Así que eso era importante. Ahora, Juan habla de otra forma en la que él podía identificarse con esta nuevas personas que estaban atendiendo a la iglesia del Señor Jesucristo. 30 años después de la crucifixión, recordemos que el evangelio había avanzado por todo lo que es Asia Menor, incluso había llegado hasta Roma, el evangelio, ¿verdad? Y eso, Pablo llevó su evangelio o la palabra de Dios hasta llegar allá a Roma. Así que eso era importante. Por ejemplo, Juan comienza el evangelio con la palabra logos, el verbo. Para los judíos la genealogía era importante, pero para los griegos, especialmente los griegos y los gentiles, el tener conocimiento de las cosas era importante. Así que la palabra logos, que significa palabra o razón, era más, podemos decir, más fácil para que las personas en ese contexto pudieran entender el mensaje que estaba trayendo el apóstol Juan. También los griegos o gentiles tenían un conocimiento muy claro con respecto al mundo real, visible, como también al mundo invisible, al no real. Los griegos eran muy conocidos. Dice la historia que Roma venció con la espada, pero que Grecia venció con el arte y con la pluma, porque ellos escribían muchas cosas, eran muy buenos con estas cosas, y entonces ellos vencieron. Pero también tenían un conocimiento
del mundo real como también del mundo invisible. Por eso la mitología griega, por ejemplo, la Biblia hablaba de Sansón, ¿verdad? La mitología griega hablaba de ¿quién? De Hércules, como un ejemplo, ¿verdad? El cristianismo habla de un cielo y los griegos hablaban del Olimpos. El cristianismo hablaba del Dios creador supremo de todas las cosas y los griegos hablaban de Zeus. Entonces, el mundo real, el mundo visible y el mundo invisible, y comenzó a ser algo muy fácil para el apóstol Juan poder llevar este mensaje. El segundo punto por el cual Juan escribe su mensaje era para llevar las buenas nuevas a los gentiles. ¿Qué significa? Evangelio significa buenas nuevas, ¿verdad? Un mensaje con buenas noticias. El versículo clave de Juan lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, en donde nos dice: pero estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesucristo es el Cristo, para que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. En este versículo podemos ver un doble objetivo de parte del apóstol Juan cuando escribe este evangelio. Uno tenía que ver con el aspecto apologético. La apologética tiene que ver con la defensa de la fe. ¿Ok? La defensa de la fe. Y eso lo podemos ver en ese versículo del capítulo 20, versículo 31, donde dice: para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Este aspecto del Evangelio, como en los otros Evangelios, era vital en las enseñanzas del apóstol Juan. Y lo podemos ver con gran notabilidad en Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y en el Apocalipsis, en las cuales hablan que había que creer en el Señor Jesucristo, que Él era el Hijo de Dios, y defender eso. Otro aspecto era evangelístico. Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces era importante no solamente creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, sino que también creer que a través de Él las personas podían tener salvación y vida eterna. Por eso ahí en ese pasaje del capítulo 20, versículo 31 dice: y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen también como libros sinópticos. ¿Qué quiere decir sinópticos? Significa ver en conjunto. Ver en conjunto o juntamente. Por eso les mencioné, las personas que se encontraban arriba de la montaña están viendo un panorama, el mismo panorama, pero cada uno de ellos describe diferentes puntos ahí. Era interesante con esto de defender la fe, porque en ese tiempo se levantaban, habían varios grupos, pero un grupo que más estaba atacando la fe cristiana eran conocidos como los gnósticos. ¿Ustedes han oído de los gnósticos? Eso existen hasta el día de hoy. Entonces, este grupo de gnósticos, una de las cosas que ellos enseñaban era lo siguiente. El gnóstico o el gnosticismo enseña que la materia es mala. ¿Ok? Nosotros entendemos que somos pecadores. Amén. Isaías lo describe de una forma maravillosa, que desde la planta de nuestros pies hasta nuestra cabeza es mala en sí, ¿verdad? Por el pecado, ¿verdad? Por el pecado. Pero los gnósticos enseñaban lo siguiente, que el hombre era malo. Y otra enseñanza que tenía, o que la materia, porque esto es materia, ¿verdad? Todo, carne y hueso es materia. Pero también, y esto tenía que ver con que Jesús no podía ser Dios. Porque si Jesús era hombre, Él no podía ser Dios. Porque Dios no podía estar en la materia o en un cuerpo que era malo. Entonces, ahí había un conflicto en las enseñanzas gnósticas
y querían persuadir a aquellos que venían al cristiano que teníamos que creer en Jesucristo para poder ser salvos. Y las dos enseñanzas chocaban entre sí. Y este era un problema muy, muy serio. ¿Por qué? ¿Cómo la gente podía decir que Jesús era Dios si era un hombre? ¿Cómo podía ser eso? Para ellos era imposible, porque ellos decían, una vez que el ser humano muere, ahí queda el cuerpo. Pero ¿qué enseña el cristianismo? ¿Qué estaba enseñando Juan? El que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Y ese concepto, entonces, para los gentiles gnósticos que creían en estas cosas, chocaba con el evangelio del Señor Jesucristo. Otro aspecto que podemos notar era que los 4 evangelios tenían una mezcla de historias y narrativas y enseñanzas con respecto a Jesús, que eran muy diferentes a Juan, o que no podían ser encontradas en el evangelio de San Juan. Te voy a dar un listado de ellas. Por ejemplo, muchas de las parábolas no las encontramos en el evangelio de San Juan. Usted lee y no va a encontrar las parábolas que se encuentran en los otros 3 evangelios. Tampoco discursos, especialmente en Mateo 24, con respecto a las cosas que están por venir, o aspectos escatológicos, que son cosas del fin del siglo, ¿verdad? Relatos sobre exorcismos y cosas así, o de sanidades, ¿verdad? No las vemos allá en el evangelio de San Juan. Tampoco el evangelio de San Juan registra eventos como su nacimiento, el bautismo, las tentaciones de Jesús, y así sucesivamente, la agonía de él en Getsemaní. Por otra parte, Juan, a diferencia de los otros evangelios, describe la preexistencia y la encarnación de Cristo. Jesús era el verbo, ¿verdad? Y vamos a ver esto la semana pasada. También Juan describe el ministerio de Jesús en medio de los gentiles, en Judea y en Samaria. ¿Recuerdan ustedes que Jesús caminaba y en un momento tuvo hambre, tuvo sed y se detuvo al lado de un pozo y ahí llegó la mujer samaritana, ¿verdad? Y Juan es el único que describe estos aspectos interesantes porque está llevando su mensaje ¿a quién? Por lo general, a los gentiles, ¿verdad? Y está diciendo, sí, Jesús era un judío, pero también trataba con los gentiles, ¿verdad? Porque los amaba y no los discriminaba. También vemos el diálogo que tiene con Nicodemo, la curación del cojo, ¿verdad? Juan es el único que muestra o revela a Jesús en siete puntos vitales y fundamentales de la doctrina cristiana, a diferencia de los otros 3 evangelios. Por ejemplo, Juan fue el único que dijo que Jesús era Dios mismo de esta forma. Juan describe a Jesús como el yo soy, si lo han leído, ¿verdad? Por ejemplo, él describe, le dice, Juan escribe sobre Jesús y dice, yo soy el pan de vida. Ninguno de los otros evangelios presentan a Jesús de esa forma. Juan también presenta a Jesús como yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Ahí está el mensaje evangelístico. Jesús revela y dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Juan también presenta a Jesús diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es presentado por Juan también como el camino, la verdad y la vida, y dice que Él es el yo soy. También lo presenta Él como yo soy la vida. Y ese contexto de la vida era muy familiar para los griegos, porque tomaban vino en aquel contexto, ¿verdad?
y sabían cómo era la vid, cómo crecía la vid y cómo la fruta, ¿verdad?, de la uva permanecía en la vid y tenía vida. Y si usted cortaba el ramo de uvas previo a madurar, ¿qué iba a pasar? Se moría. Pero si permanecía esos eran los lenguajes que Juan utilizaba. También Juan presentó la resurrección, no solamente de Jesús, pero también la resurrección ¿de quién? De Lázaro. ¿Recuerdan ustedes? De Lázaro. Y fue como una muestra para decir, no solamente Jesús iba a resucitar, sino también otro individuo común, como ustedes y como yo. Jesús fue mostrado como un siervo que lavó los pies de sus discípulos. El discurso que él tuvo con ellos en el aposento alto, antes de ir al Calvario, todo ese diálogo, todo eso vamos a verlo. La oración sacerdotal de Jesús, la pesca milagrosa, la restauración de Jesús a Pedro allá en el capítulo último de su evangelio, como Pedro es restaurado cuando Jesús se le aparece. Y todos estos aspectos eran vitales, fundamentales en el escrito que era de Juan. También Juan tiene mucho más enseñanzas con respecto al Espíritu Santo, en temas que tienen que ver con el Espíritu Santo, que cualquiera de los otros 3 evangelios escritos. Hay que tener en cuenta 2 cosas importantes con respecto al evangelio de Juan y también a los otros evangelios. Número 1, aunque Juan es diferente a los otros 3, no se contradice en nada. Amén. No se contradice. Tanto el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas son palabras inspiradas por el Espíritu Santo con esos escritores, de igual forma con el apóstol Juan. No se contradicen en nada. Simplemente Dios permitió. Recuerden que Juan es el que vive más tiempo. Él es el que vive más tiempo. Y es el que lleva el mensaje de una forma específica también a los gentiles. Así que tanto Juan como los libros sinópticos presentan a Jesús como el Hijo del Hombre, como el Mesías de Israel, como el Hijo de Dios, como el Dios que se hizo hombre, Emmanuel, ¿verdad? Dios con nosotros. Los propósitos entonces de los 4 evangelios es presentar a Jesús como ¿qué? Como el Salvador que vino a buscar y a salvar a todo aquello que se había perdido. Jesús vino a buscar a los pecadores. Jesús vino a dar su vida al morir en la cruz del Calvario por todos nosotros los pecadores. Y para ir al cielo, el único camino no es a través de una iglesia, no es a través de una denominación, no es a través de las obras que tú o yo podamos hacer. Es única y exclusivamente a través de la persona de Jesucristo. Es depositar nuestra fe y nuestra confianza en la persona de Jesucristo. Y Juan es bien explícito en presentar a Jesús de tal forma. Por eso él peleaba en contra de los falsos maestros. Lo muestra en el Evangelio, lo muestra en su primera, segunda y tercera carta, y también en el Apocalipsis. Pero no solamente Juan, sino que también los otros apóstoles que escribieron sus epístolas. Así que nosotros tenemos un reto muy interesante al estudiar este Evangelio. Número 1, debemos de creer todo lo que el Evangelio dice, todo lo que la Biblia dice. Amén. Pero también somos llamados, hermanos, a hacer lo que Juan hizo. ¿Y era qué? Presentar buenas nuevas, como él lo hizo a los gentiles, que ustedes y yo también presentemos estas buenas nuevas. ¿Creemos en esta palabra?
Entonces todos nosotros somos llamados a llevar este mensaje, estas buenas noticias, en medio de un mundo que está tan necesitado, tan urgido de escuchar buenas noticias. Cuando usted enciende la radio, cuando usted enciende el televisor, cuando usted lee el diario, por lo general lo que va a leer, a ver o a escuchar son malas noticias. Pero ustedes y yo tenemos una linda oportunidad, como lo ha tenido la iglesia por más de 2000 años, y es de evangelizar, es de hablar de la vida de Jesucristo, es de hablar a los perdidos, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, de la muerte del Señor Jesucristo, pero también de su resurrección. ¿Lo está usted haciendo? ¿Está usted implementando las verdades de Dios en su diario vivir con aquellos que no conocen de Jesucristo? Porque estamos llamados a llevar buenas nuevas. O nos sumergemos nosotros en las malas noticias y actuamos como personas, porque este evangelio es el evangelio de la fe. Y la pregunta del millón es entonces, ¿está usted viviendo una vida que manifiesta la fe escrita en este evangelio? ¿O está viviendo usted una vida que demuestra derrota, falta de esperanza? ¿Se enfoca más usted en los problemas de este siglo que en las cosas venideras? Jesús dijo, voy pues a preparar un lugar para ustedes. ¿Usted cree eso? ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Y entonces debemos de vivir con esa ansiedad, con ese anhelo, con ese deseo de que Jesús va a regresar por segunda vez. Pero probablemente alguien, los que nos están viendo a través del video o los que están acá en esta mañana, pueda que no estén viviendo de acuerdo a este mensaje de fe, a este mensaje de esperanza. Y como vamos a ver la semana que viene, al comenzar este evangelio, comienza el evangelio de San Juan de esta forma. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Solamente en esos 2-3 primeros versículos tenemos mucho de qué hablar a las personas a nuestro alrededor. Y continúa diciendo, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Qué interesante. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cuántas personas que usted conoce están viviendo en tinieblas? Jesús no solamente dice, yo soy la luz del mundo, sino que también nos da a nosotros ese mensaje y nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Si lo ilustrase de esta forma, Jesucristo es el generador, nosotros somos los bombillos. Él es el motor. El generador da fuerza, da vigor para que la energía corra y las luces se enciendan por doquier. Somos luz del mundo. Pero ¿será que la iglesia, en vez de actuar como luz, se está opacando?
se está opacando. En vez de alumbrar, se esconde. Es algo que tenemos que meditar. ¿Será que en vez de defender lo que es la palabra del Señor, preferimos callar muchas veces? Porque el sistema de hoy dice, no digas nada porque puedes ofender. ¿Cómo podemos callar si Jesús dijo, yo soy la resurrección? ¿Cómo podemos negar y no hablar de la resurrección de Cristo? Y no solamente en Semana Santa, porque quedan 51 semanas más en las cuales podemos hablar las buenas noticias del Señor. Ese es el reto que nosotros tenemos hoy como iglesia en el 2018. La historia nos cuenta que muchos de los cristianos en los primeros 500 años no solamente fueron perseguidos, sino que también murieron de forma horrorosa. ¿Por qué? Porque no negaron su fe. Porque permanecieron firmes en su fe. Esas personas se reunían en los hogares, aun cuando eran perseguidos, y sabían que si los atrapaban, estaban expuestos a la muerte. En el 2018, aquí y en muchas partes de Latinoamérica, nadie nos persigue para encarcelarnos. Nadie nos persigue para matarnos. Y tengo que decir esto con mucho amor y mucho respeto. Pero muchas veces, incluso llegamos tarde a los servicios. Es una realidad en todos lados. ¿Por qué? ¿Por qué somos tan apáticos con las cosas del Señor muchas veces? ¿Le cuesta leer la palabra de Dios a usted, la Biblia, en su casa? De tener comunión, de servir a otros. La iglesia está llamada a eso. De servir dentro de la iglesia. Y muchas veces por cualquier cosita, ya no voy a servir. Cuando aquellos estaban dispuestos a dar su vida por servir a Cristo. Y muchas veces la iglesia se vuelve apática. Apática. Que lo haga otro. Yo me quedo acá. Y no debe de ser así. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos ¿para quién? Para el Señor. Y si decimos que somos cristianos, si decimos que amamos al Señor y que creemos al Señor, no haga como algunos lo hacen, dejándose de congregar, como algunos lo tienen por costumbre. Congréguese, sirva, sírvase. No ponga excusas. Tome su cruz y siga al Señor. Ese es el reto. Porque aquí nadie nos está persiguiendo. O alguien nos anda persiguiendo a usted para encarcelarlo o matarlo. ¿Verdad que no? Pero creemos en el Señor Jesucristo. Amén. Y Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Y entonces, nuestra motivación, ¿quién es? Cristo. Cristo. Dios, nuestro Señor, permitió que Juan quedase hasta el final, el último de sus apóstoles.
de sus discípulos. Y Juan tuvo una visión espectacular, maravillosa. Él vio más allá lo que él le dijo a sus 12 discípulos, que iba a preparar un lugar. Él tuvo la visión de la nueva Jerusalén allá en el Apocalipsis, en donde no iba a haber más dolor, más sufrimientos, más derramamiento de lágrimas. Y Juan lo vio. Pero también Juan escribe algo muy lindo, que es de gran consuelo para nosotros. Y le quiero invitar que se ponga en pie, porque el hermano va a entonar este cántico que dice lo que creemos, y es el credo. Y Juan escribe estas palabras al final: bienaventurado el que no ha visto y ha creído. Felices son aquellos que sin haber visto a Jesús en aquel periodo de historia, sin haber visto las visiones que Juan vio, podemos creer a lo que esta palabra preciosa nos dice. ¿Usted lo cree? Vivamos por esta palabra. Ese es el reto para nosotros que somos la iglesia de todos los días. Oren al Señor y dígale: Padre, pon en mi camino a alguien a la cual le pueda hablar de ti. Ayúdame a hacer esa luz en mi trabajo, en mi familia, en mi vecindario, en la iglesia. No quiero ser como otros. Yo quiero ser el hombre o la mujer o la jovencita o el jovencito que tú quieres que yo sea. Vivir, no solamente creer, sino que aplicar lo que la palabra nos dice. Y esfuércese también para estar en las cosas que Dios le pone a usted en su camino. Ahí está. Rompa ese círculo vicioso de llegar tarde a la casa del Señor. Eso implica sacrificio. Sacrificio. Y se los tengo que decir como el pastor de la iglesia. Y se los digo con mucho amor. Porque no puede ser que a nuestros trabajos lleguemos a tiempo y a la casa del Señor lleguemos tarde. Simple y sencillamente no puede ser. Les amo mucho en el Señor. Y porque les amo, se lo digo. Entonemos este cántico precioso. En la cruz, me has perdonado.
Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu Espíritu intervino, el Verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno.